Ok. Buenos días a todos y todas. Me llamo Maite Cigarán, soy de Libélula y voy a estar moderando este webinar el día de hoy. Vamos a darle inicio al webinar que ha sido organizado por la plataforma Let's Slack y Conexión COP sobre los resultados de la COP20 y la ruta hacia París. Quisiera mencionar inicialmente que Let's Slack es una comunidad de práctica que reúne a líderes del desarrollo bajo en emisiones y resiliente al cambio climático de la región latinoamericana. Let's Slack no está vinculada con las negociaciones necesariamente ni con ninguna posición, pero colabora con Conexión COP y bajo esta colaboración estamos cumpliendo con la misión de abrir espacios para el intercambio. También quisiera añadir que los presentadores van a estar presentando sus opiniones personales durante este webinar, ¿no? Así como pueden ver en la pantalla, estoy mostrando la agenda de los 3 puntos que estaremos tocando hoy alrededor de la COP20, así como los presentadores que estarán presentando sus puntos de vista hoy día durante este webinar. Quisiera comenzar diciendo que la COP20 que se realizó en Lima en diciembre del año pasado fue un momento clave dentro de este proceso para llegar al nuevo acuerdo climático en el 2015. Sin embargo, se quedaron en el aire, o quizás no en el aire, pero es importante abordar algunas preguntas que quedaron luego de la COP. Por ejemplo, ¿cuáles fueron los principales resultados de la COP20? ¿Cuáles son los principales hitos que se darán durante el 2015, previo a la COP21? ¿Cuáles son los principales retos tras el acuerdo de Lima, tras el acuerdo que se logró en Lima? ¿Cuál es el rol de Latinoamérica para forjar el acuerdo en París, que el mundo tanto necesita? ¿Y cómo fue la experiencia, desde un punto de vista periodístico, de cubrir la COP20 para un medio periodístico? Entonces, para dar respuesta a estas preguntas, hemos invitado a 3 panelistas que tienen amplia experiencia en el tema para que aborden estas y otras preguntas que ustedes como público van a tener la oportunidad de abordar. Antes de empezar, también quisiera presentar brevemente qué es Conexión COP. Para aquellos que aún no conocen nuestro portal, es un portal web de información en español sobre la COP y sobre cambio climático que está diseñado o dirigido hacia periodistas y líderes de opinión de América Latina. Se creó durante la COP20 y desde entonces cubrimos diariamente noticias relacionadas con cambio climático. Sin más, y para no tomar más tiempo del webinar, quisiera dar la bienvenida a nuestra primera panelista. Ella es Pía Ceballos. Pía ha sido negociadora del equipo peruano durante la COP20. Pía ha trabajado en los sectores privado y público, en consultoría estratégica, en temas de desarrollo sostenible y cambio climático, también medio ambiente, negociaciones internacionales y formulación y gestión de proyectos socioambientales. Actualmente es gerente de creación y desarrollo de Libélula. Pía nos va a hablar sobre los resultados de la COP20 de Lima desde su punto de vista de negociadora. Los invito a todos a enviar sus preguntas por el chat a lo largo de la presentación de Pía, pues habrá un espacio para sus preguntas, para que Pía pueda responder sus preguntas luego de su presentación. Adelante, Pía. A ver, un Gracias, momento. Maite. Buenos días con todos. ¿Aló? Muchas gracias, Maite. Buenos días a todos. Mi nombre es Pía Ceballos. Yo fui asesora externa para el equipo negociador de la COP en temas de mitigación y negociadora durante la COP20. Hoy tengo la difícil tarea de tratar de hacer un resumen de 15 minutos de lo que fueron 2 semanas de arduo trabajo y más allá de 2 semanas, un año entero de trabajo por un equipo multidisciplinario liderado por el Ministerio del Ambiente. Estuve más involucrada en el componente de negociaciones, pero el equipo COP20, que además inició funciones, como les digo, hace un año, cuando para la preparación de la COP, pero que en realidad continúa su trabajo porque durante el 2015 Perú seguirá siendo la presidencia de la COP20, asumió esta presidencia en Lima y la continuará hasta París. Este equipo estuvo conformado por 5 frentes, uno de comunicación y gestión del conocimiento, el frente de negociaciones, el frente público, el frente interno y el frente de logística y organización. Y si bien fue liderado por MINAM, estuvieron, y creo que por primera vez, involucrados muchos ministerios en este trabajo conjunto y varios asesores externos. Me tomo un momento para ampliar en lo que fue el equipo COP20 porque
en realidad a veces nos concentramos en el resultado, y yo ahora les voy a hablar de los resultados del componente de negociación, pero en realidad no tienen idea de lo importante que pueden ser y que pueden llegar a ser los componentes, por ejemplo, de logística, asegurarnos que todo vaya bien y que seamos buenos anfitriones, o el componente del frente interno para asegurarnos que exista conciencia pública alrededor de la COP y eso facilite las cosas, ¿no? Por darles algunos ejemplos. La agenda que tengo para hoy incluye 5 puntos. El primero es un pantallazo a lo que fueron los resultados de la COP. El segundo y tercero están centrados en cuáles, en resumen, fueron los logros y los principales hitos durante la COP20. Luego voy a pasar a hablar brevemente, porque aquí me podría tomar varias horas, sobre algunos de los temas sin resolver que tienen que ser abordados en la ruta hacia París. Y finalmente voy a hablar del rol de América Latina en este desafío. En términos generales, y quizá uno de los temas más importantes, es lo que fue la decisión que tomó hasta el final. Varios de ustedes seguramente estuvieron cubriendo el evento, esta decisión que luego fue nombrada el llamado de Lima para la acción climática, es la primera decisión de la COP. Es un documento que probablemente es el principal logro de la COP20 de Lima. Quiero recalcar que fue aprobado de manera unánime, y esto es definitivamente un logro importante. Por ejemplo, en Cancún no existió unanimidad. Dio esperanza de que se podía continuar con un proceso multilateral, porque hubo varias dificultades que tuvieron que ser abordadas para poder llegar a esto, ¿no? Una de las principales fue que se tuvo que extender el tiempo más de un día. Y también quiero recalcarles como negociadora y habiendo estado involucrado en el proceso, el delicado balance que constituye esta decisión, ¿no? Y ahí les coloco un link. No sé si algunos de ustedes han logrado imprimir la decisión, pero en lo que voy a detallar más adelante voy a hacer referencia a alguno de los párrafos de este documento, porque es importante poder leerlo con ojos críticos, ¿no? Y asegurándoles. Además, cuando hablo de un delicado balance, y aquí de repente desde un punto de vista más de un negociador, a veces leemos un documento y no tenemos claridad o no tenemos la historia detrás de cómo fue acordado cada uno de estos párrafos, ¿no? Y este documento, cuando les digo que fue un delicado balance, es porque está a punto de cruzar casi las líneas rojas de casi todos los grupos de negociación, pero sin embargo ofrece algo para todos, y en ese sentido es un logro importante. En términos generales, y es un logro también, pudimos como país por primera vez acoger a 14.000 visitantes extranjeros. El espacio de Voces por el Clima, trabajado por el Frente Interno, tuvo más de 90.000 visitantes. Hubo más de 800 actividades paralelas y en realidad desde muchos puntos de vista la organización fue impecable y la hospitalidad y la seguridad durante las COP20 fueron garantizados. Ya entrando un poco más en detalle, nuevamente me refiero al llamado de Lima o a la decisión de la COP, porque nosotros para Lima teníamos básicamente 3 mandatos importantes, y los 3 se abordaban desde el grupo de trabajo ad hoc de la plataforma de Durban, también conocido como el ADP. Por supuesto existían varios otros mandatos que tenían que ver con continuar con un proceso que, como saben, ya tiene 20 años, pero la verdad es que la atención se centró bastante en el grupo ad hoc de la plataforma de Durban, que básicamente tiene como objetivo llegar a un acuerdo global en el 2015, que luego se ha implementado en el 2020, ¿no? Entonces, dentro de ese grupo de trabajo se tenían 3 objetivos. El primero era llegar a tener un borrador en Lima de lo que diera una idea a los países de lo que iba a ser el Acuerdo de París. El borrador se trabajó durante la primera semana, y en la decisión, que es el llamado de Lima para la acción climática, en el párrafo 5 específicamente, se hace referencia a este borrador y por eso se le da un estatus, ¿no? Se le da un estatus como anexo de una decisión. Por otro lado, otro de los mandatos para Lima era poder tener una idea clara de qué información debían presentar los países en términos de sus contribuciones nacionales, que son aportes vinculantes que harán los países
en París en términos de mitigación, de reducción de los gases de efecto invernadero, y de acuerdo a lo que se acordó en el llamado de París, también los países estarán invitados a presentar cuál es su aporte en adaptación. Y esto es muy importante porque el mundo de París es un mundo distinto al que teníamos probablemente cuando empezamos la Convención Marco, ¿no? Es un mundo ya con impactos y por eso la adaptación cobra mucho mayor importancia, ¿no? Entonces, algunos de los temas más importantes que se acordaron para las contribuciones, lo primero es que serán universales, todos los países tendrán que presentar contribuciones, con algunas flexibilidades, por supuesto, para los países menos desarrollados y los pequeños estados insulares. Además, en el párrafo 16b de la decisión, se hace referencia a un documento que hará la Secretaría de Cambio Climático que determine el efecto agregado de las contribuciones, y esto también es muy importante, porque así podremos saber si estamos con las contribuciones en camino a lo que queremos lograr, que son los 2 grados y el 1.5 grados en el caso de los estados más vulnerables. Y otro de los párrafos que considero que son los más importantes es el párrafo 10, en donde habla que los países no deben, o mejor dicho, en positivo, deben presentar contribuciones más ambiciosas de los que han hecho hasta el momento. Es lo que en inglés se conoce como el principio de non-backsliding, o en español como el principio de no retroceso, ¿no? Que eso permite que vayamos aumentando gradualmente la ambición hasta llegar a lo que realmente el mundo necesita, ¿no? Abre un espacio para eso. Y luego el tercer mandato que teníamos era darle mayor claridad a los países de qué tiene que ocurrir antes del 2020, fecha en la que entrará en vigor el Acuerdo de París, porque básicamente es un continuo, la acción climática es un continuo. Si nosotros no hacemos algo significativo de aquí al 2020 en términos de mitigación, en términos de adaptación, en términos de provisión de recursos financieros, tecnología, fortalecimiento de capacidades, no podremos llegar a las metas que nos planteemos para el 2020. En ese sentido, básicamente se acordó continuar con el análisis técnico de sectores con alto potencial de mitigación. Eso es algo que ya se ha venido haciendo. Algunos de estos sectores, por ejemplo, son el de eficiencia energética, energías renovables, y también se urgió a los países desarrollados a ratificar la adenda de Doha, ¿no? A todos los países en realidad. En términos de uno de los temas que se abordó parcialmente en Lima fue cómo plantear en la decisión el tema de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, que es un principio importante de la Convención Marco, y que uno de los principales puntos de discusión fue alrededor de cómo, ¿no? Hay países que quieren, hay distintos grupos de países que tienen diferentes interpretaciones, ¿no? Entonces, en el párrafo 3 de la decisión, básicamente se hace referencia al principio, incluyendo además el concepto que también es parte del principio de respectivas capacidades, y además añadiendo que esto se hará a la luz de circunstancias nacionales, ¿no? Que esto de alguna manera abre un espacio para la autodiferenciación, por ejemplo, para países que quizá actualmente son países en desarrollo, que no están en el anexo 1 de la convención, que es los países más desarrollados, pero quieren hacer más, pues lo pueden hacer también. En el caso de adaptación, que lo mencioné anteriormente, no solamente en la decisión, en el llamado de Lima para la acción climática, en donde en el preámbulo se coloca la adaptación en igual relevancia que la mitigación, sino que también en los órganos subsidiarios se trabajó alrededor de un nuevo instrumento, que van a ser los planes nacionales de adaptación, que ayudarán, que sean los vehículos por los cuales los países plantearán sus acciones de adaptación, ¿no? Y también muy importante el tema de pérdidas y daños, que también es recalcado en el preámbulo de la decisión, y que es muy importante para países que ya experimentan pérdidas y daños importantes, por ejemplo, los estados insulares, ¿no? Otro de los logros muy importantes, que ya no se restringe a lo que fue acordado por esta decisión o por otras decisiones de la COP, fue una declaración política que hizo Perú junto con Francia de continuar trabajando en una agenda de acción, la Agenda de Acción Lima-París. Ahí también les coloco el link.
pero básicamente esta agenda fue lanzada después de haber acordado la decisión del llamado de Lima, el 14 de diciembre, y la idea es que las dos presidencias, junto con la Secretaría General de las Naciones Unidas, encabezada por Ban Ki-moon, y junto con la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático, seguirán trabajando en el 2014 en una agenda que permita catalizar acción climática de parte de actores estatales y no estatales también. Aquí estamos hablando también de las ciudades, del sector privado, por ejemplo, de las comunidades indígenas, para contribuir al objetivo de la convención, ¿no? Aumentar más la acción climática antes del 2020, antes de que el acuerdo entre en vigor, y apoyar, obviamente, el logro de un acuerdo en París, ¿no? Que tiene que ver con decisión política y que, por lo tanto, tiene que incorporar a todos los ciudadanos que a la vez son votantes, ¿no? Y tienen una influencia en sus representantes. Otros logros incluyen varios avances en el tema de género, se adoptó una decisión al respecto, una declaración sobre educación y el rol importante que tiene la educación ambiental y de cambio climático en cambiar las actitudes de las personas. Y entre otros logros también, por ejemplo, hubo nuevas ratificaciones de Doha, incluyendo la peruana, y además se pudo seguir avanzando con varios temas más procedimentales, por ejemplo, que tienen que ver con la revisión de los inventarios de los países desarrollados. En términos de hitos de la COP20, quizá uno de los principales hitos fue la capitalización del Fondo Verde del Clima. El financiamiento es probablemente para los países en desarrollo el principal punto crítico, ¿no? Porque habilita la acción en los países en desarrollo. Se superó la meta de los 10.000 millones que se había planteado para la COP20, con aportes de Australia y de Bélgica, se logró llegar a esta meta. Aportaron 24 países, incluyendo varios países en desarrollo, incluyendo, por ejemplo, a México, a Perú, a Colombia, a Panamá, y 70 países en desarrollo han designado una autoridad nacional que será la contraparte, para el Fondo Verde, ¿no? Otro hito importante fue el Día de la Acción Climática, y en este Día de la Acción Climática el lanzamiento del portal Nazca, que básicamente lo que hace es mostrar que realmente se está dando acción a todo nivel alrededor del mundo. Otro muy importante también, y más dentro, y que fue dentro del proceso, porque se dio en el órgano subsidiario de implementación de la convención, fue la evaluación multilateral de países anexo 1. Aquí, por ejemplo, por primera vez a Estados Unidos se le hizo una evaluación multilateral de lo que estaban haciendo para cumplir la meta que se habían planteado para Cancún. Hubo preguntas y respuestas de todos los países del mundo a este país que como no firmó el protocolo de Kioto hasta el momento no había tenido este tipo de espacio para mostrar lo que estaba haciendo y ser, como se dice en inglés, accountable frente al resto del mundo. Y bueno, hubo por supuesto muchos otros hitos de eventos paralelos, como les conté, habían más de 800 eventos paralelos, ¿no? Dentro de los temas por resolver, y aquí solamente los voy a nombrar, porque como les comentaba, cada uno es un mundo, ¿no? Todavía el tema de la diferenciación, si bien se encontró una salida para llegar a un acuerdo en Lima, no ha sido abordado en su totalidad. No sabemos todavía cómo va a ser el mundo post-París, si tendremos nuevamente la diferenciación entre países anexo 1 o no anexo 1, si tendremos una diferenciación diferente. Brasil ha hecho una propuesta, por ejemplo, de autodiferenciación. Otro tema es el tema de financiamiento. Los países en desarrollo tenían como meta tener algunos números, tener un poco más de previsibilidad en términos del dinero que iba a estar disponible, y esto se ha alcanzado solo parcialmente. La naturaleza legal del próximo acuerdo tampoco fue discutida, si se tratará de un protocolo o de otro tipo de instrumento legal. Y otro tema también en discusión son los ciclos de contribuciones. Por ejemplo, ya vemos que la Unión Europea ha presentado su contribución al 2030, mientras que otros países como Estados Unidos están planteando fechas como del 2025. Aquí AILAC tiene una propuesta, por ejemplo, de que todos los países planteen metas al 2025 con una meta tentativa o inicial para el 2030.
Finalmente, porque además ya me he pasado un poco del tiempo, quisiera recalcar el importante rol que tiene América Latina en el camino hacia París y que tuvo en realidad en Lima. En Lima el rol que jugó América Latina, para comenzar, por primera vez se logró hacer una declaración conjunta de todos los países de América Latina para un tema tan complejo como cambio climático. Aquí también les incluyo el link para que puedan revisarla. Países como Perú, Colombia, México, Panamá aportaron al Fondo Verde y eso fue una señal muy fuerte. Y entonces yo planteo, en realidad aquí, más una idea, ¿no? De repente no es algo que está legitimado ni que se ha dicho en las negociaciones, pero en realidad con este último cuadro lo que quiero mostrar es que América Latina tiene la particularidad de tener representación en todos los grupos de negociación de países en desarrollo, de las COPs, de la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático. Y eso quiere decir que también puede tener influencia hacia la aprobación unánime de un acuerdo global en París, ¿no? Por ejemplo, en todos los grupos, incluyendo el Grupo de Integridad Ambiental, que también incluye algunos países desarrollados, en este caso es México quien está ahí, y no solamente las agrupaciones que son grupos de negociación, y que normalmente tienen posiciones diferentes y encontradas, sino que también América Latina empieza a formar parte de otros espacios donde también se está discutiendo cambio climático, ¿no? Como puede ser el G20 o APEC, o la OSD incluso, donde Chile y México ya han ingresado, y Colombia y Perú también han manifestado su intención, ¿no? Entonces, básicamente aquí yo termino postulando que al ser los países de América Latina miembros de todos los grupos, pueden tener un rol importante de puente y de armar propuestas para poder unir las diferentes posiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Pía, por tu presentación. Ha sido, la verdad, un reto muy grande haber podido en poco más de 15 minutos abordar todos los temas que se lograron y que se hicieron durante la COP20. La verdad, muchas gracias por esa síntesis. Yo solo quería agregar a los participantes que nos están escuchando que aprovechen de hacer las preguntas que quieran hacerle a Pía sobre lo que acaba de exponer, sobre la COP20. Todas aquellas dudas o comentarios que puedan tener, este es el momento para que puedan hacerlo. Quería solo agregar, como para cerrar lo que comentó Pía, sobre los principales logros que se tuvo durante la COP20. Brevemente, el acuerdo, se logró el borrador de acuerdo, se tuvieron avances en definir la información sobre las contribuciones nacionales, también se tuvo avances en definir la ambición pre-2020 y se logró una agenda de acción Lima-París, que es una agenda que va a permitir catalizar la acción climática tanto para actores estatales como no estatales. Entre los hitos que mencionó Pía, entre los hitos principales que se lograron, se mencionó Pía la capitalización del Fondo Verde, que se logró la meta a la que se quería llegar. También como hito tuvimos el lanzamiento del Día de la Acción Climática y el portal Nazca para los actores no estatales, que este es un hito importante en esta COP. Y también por primera vez en una COP se logró hacer la primera evaluación multilateral de un número de países de anexo 1, proceso que seguirá en el 2015, ¿no? Además, Pía destacó hacia el final que la región latinoamericana tuvo un rol muy importante durante esta COP20 a través de su intervención, no solo a través del Fondo Verde, sino a través de otras iniciativas, ¿no? Y bueno, también nos mencionó Pía al final que quedaron algunos temas por resolver, que esta es, digamos, la meta que se tiene hacia el 2015. Tenemos una primera pregunta que quisiéramos hacerle a Pía del público. Nos preguntan cuál es el estado de la posición de Bolivia y si está obstaculizando los acuerdos globales. Pía. A ver, bueno, difícil pregunta porque al no ser una representante del país, pues es un poco complejo hablar sobre una posición. En el caso de la posición de Bolivia,
Yo creo que ninguna posición, para comenzar, creo que ninguna posición, y eso se extiende a la posición boliviana, obstaculiza el proceso. Creo que todas las posiciones más bien enriquecen el proceso. Me voy a arriesgar a hablar de algunos de los componentes que son además de carácter público de la posición boliviana, solamente para contestar la pregunta, pero he comenzado por el final y diciendo que ninguna posición, incluyendo la boliviana, obstaculizan el proceso, creo que todos lo enriquecen. La posición boliviana plantea un mecanismo, por ejemplo, interesante que de alguna manera busca unir los temas de adaptación al cambio climático, mitigación y desarrollo sostenible, que es un aporte importante. Por otro lado, Bolivia plantea la posición de un presupuesto de carbono, que es una posición que ha estado en las negociaciones durante mucho tiempo. Ellos la plantean como la solución para el problema. Y entiendo que también tienen algunas posiciones en términos del mecanismo, de otros mecanismos de no mercado que deben complementar a los mecanismos existentes, por ejemplo, al mecanismo de red más. Eso es lo que puedo responder por ahora. Listo. Muchísimas gracias, Pia, por la respuesta y muchas gracias por la pregunta también. Tenemos otra pregunta. Un segundito. La pregunta es: ¿cómo manejó Latinoamérica el tema de responsabilidades comunes pero diferenciadas y cómo debería de ser su posición sobre este tema en la COP21? A ver, muy interesante porque ese sea uno de los temas en los que, por ejemplo, cuando yo planteaba que una posición común de América Latina contribuiría muchísimo a poder alcanzar un acuerdo de París, este es un tema central. Creo que en general América Latina se caracteriza por estar en este tema, como les decía, ¿no? Estamos presentes en casi todos los grupos de negociación. Y es uno de los temas en donde claramente les voy a decir, no existe al momento una posición conjunta, ¿no? Entonces, creo que no necesariamente hubo un manejo más allá. Probablemente la posición conjunta de los países de América Latina, y esto sí es importante aclararlo, es que el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y respectivas capacidades como principio de la convención debe ser respetado. Ya la interpretación, ahí sí me atrevería a decir que dentro de los distintos grupos de negociación es diferente. En algunos casos con países con mayor apertura a un carácter más evolutivo, en términos de las respectivas capacidades y circunstancias nacionales, y otros países que prefieren retener la diferenciación entre anexo 1 y no anexo 1, ¿no? Lamentablemente eso es todo lo que les puedo decir por ahora. Muchas gracias, Pia. Estamos recibiendo varias preguntas por chat, muchas preguntas súper interesantes que lamentablemente no vamos a poder responder a todas. Hemos escogido una más. El resto de preguntas vamos a intentar responderlas por chat luego del webinar. Entonces, Pia, una última pregunta que nos hacen es si se adelantó. Un segundo, por favor. ¿Se adelantó algo sobre la relación entre cambio climático y derechos humanos durante esta COP? Yo creo que si bien quizá no hubo un resultado que abordara el tema desde un punto de vista directo, ¿no? Y quizá en este sentido no hubo esta vez una declaración como sí la hubo en términos de género, de salud, otras, de educación. La relación es clara, ¿no? Y la relación se aborda desde la convención y en ese sentido todas las
tratan el tema, ¿no? La respuesta más directa que les podría dar es, hubo, digamos, eventos paralelos que trataron esta relación tan importante entre cambio climático y derechos humanos. No hubo, como les digo, como resultado una declaración, tampoco estuvo incluida, por ejemplo, en el caso de género, en las agendas de los grupos que negociaron, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la negociación, la respuesta sería que en la COP20 no hay un resultado tangible en términos de una declaración o de una decisión de la COP respecto a este tema, ¿no? Muchísimas gracias, Pia, por tu respuesta, y muchas gracias a todos a quienes enviaron sus preguntas. Lamentablemente, como les digo, estamos cortos de tiempo y tenemos que continuar hacia la siguiente panelista. Nuestra siguiente panelista es Mónica Araya. Ella es fundadora y directora de Nivela.org. Mónica lleva más de 20 años trabajando en temas de desarrollo sostenible, políticas ambientales y acción climática. También dirige Costa Rica Limpia, que es una plataforma ciudadana que promueve el desarrollo limpio y la democracia. Mónica en este momento nos va a hablar sobre el camino hacia París, los acontecimientos más importantes de este año previo a la COP21, los retos tras el Acuerdo de Lima y el papel que juega Latinoamérica. Adelante, Mónica. Mónica, ¿te tenemos en línea? ¿Me escuchan ahora? Bueno, les voy a asumir que me están escuchando. Yo voy a hablarles sobre la Ruta París y lo que hice fue organizar la presentación alrededor de 5 ideas fuerza para poder anclar esto en una forma así, tal vez que pueda ser recordable para los participantes. Estas 5 ideas fuerza se van a concentrar en lo que yo llamo el tema del momentum de 2015, algunos elementos del acuerdo que podría surgir en París, algunos parámetros que tenemos que sentar sobre qué sería un acuerdo exitoso, algunos criterios en materia de América Latina y el rol que podría jugar este año, y me gustaría en la última parte dar unos elementos en cuanto a la opinión pública y el apoyo ciudadano o no a este tipo de procesos. Podemos decir que sí hay un momentum político para llegar a un acuerdo a París. Hay diferencias fundamentales con respecto al momentum político que había en el año 2009, cuando el mundo quiso hacer un intento de acuerdo climático. ¿Por qué hay diferencias? Bueno, una diferencia ha venido por la visibilidad política, económica, de nuestra propia vulnerabilidad climática. Vemos una inversión sin precedentes en renovables, que si bien es cierto, no tiene la escala que requerimos, sí es una inversión sin precedentes. Esto ha generado lo que llaman un constituency, ¿no? O un grupo que quiere una transición a la energía renovable que es mucho más visible que hace 5 años. Tenemos nuevos actores que se involucran en esta transición a una economía más limpia, no necesariamente por el lado de las negociaciones, pero vemos alcaldes, comunidades que están participando de esto, así como mencionaba Pia, ese ecosistema de 800 eventos nos dice algo de las ganas que hay fuera del Estado de hacer cosas. Y quisiera enfatizar el acuerdo de Estados Unidos y China en materia climática, que era impensable, ¿verdad? Está el tema del G2, esto tomó a muchísimos países por sorpresa, y si bien es cierto, no tiene, digamos, todos los elementos que uno quisiera ver en el acuerdo desde un punto de vista estrictamente científico, sí es verdad que como señal política fue algo que le dio un momento no solo a Lima, sino que podría darle un momento a París. ¿Por qué? Porque son los dos grandes emisores. Sin embargo, hay que ser muy claros, y ese momentum que existe es frágil. ¿Por qué? Porque hay intereses económicos divergentes entre países, incluso dentro de una región. Es muy diferente la actitud
y las ganas de hacer cosas, si el país es petrolero, así es un país que quiere apostar por renovables, es muy diferente el interés económico en la agenda de clima si uno es una isla vulnerable y preocupada, así es o si es un país como con un gran compromiso, digamos, con ciertos sectores económicos que no quieren bajar sus emisiones. Entonces, obviamente, todo esto juega un papel que complica la vida a los negociadores. Hay elementos totalmente ajenos al proceso de las Naciones Unidas y esto afecta a las voluntades, afecta a los liderazgos o falta de liderazgos. Y en particular quiero enfatizar la caída de los precios del petróleo, que esto va a tener un impacto incierto en unos países, va a llegar a pérdidas, va a generar preguntas muy vergonzosas sobre por qué un país no diversificó antes su matriz energética y sus exportaciones. Y en otros casos pues va a haber una gran alegría de que el petróleo es más barato y va a ser difícil vender la idea de, por ejemplo, en eficiencia energética. Pero mi punto es que esto cambia la geopolítica, el tono, y vamos a ver, estamos siguiendo esto con mucho detenimiento. Y por supuesto, pues la crisis en París de hace unos días con el tema del terrorismo, de que si somos o no somos Charlie, de qué va a hacer Francia para proteger a su ciudadanía, obviamente le quita un oxígeno político a Hollande como presidente, como jefe de Estado de un país asustado, y aunque esto tal vez va a ser menos, digamos, visceral de aquí a diciembre, pues obviamente esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, si nos vamos a un acuerdo y este acuerdo tiene que empezar a regir a partir del 2020, entonces quisiera dar algunos elementos muy puntuales para que los que están escuchando, que no están en las negociaciones, pues tengan así como una idea del menú, de la lógica, ¿verdad? Pues básicamente una forma de recordar qué es lo que estamos tratando de hacer, así a manera, a grosso modo es, bueno, tres cosas muy, digamos, muy centrales. Reducir y medir emisiones, adaptarnos a los impactos y transferir fondos. En materia de reducción de emisiones, algo muy importante que hay que recalcar a la sociedad civil, a la prensa, es que vamos hacia un mundo donde prácticamente los países van a determinar sus compromisos y eso tiene un beneficio político porque le da una apropiación del tema al país, pero tiene por supuesto la desventaja de que los países podrían no llegar a exigirse lo suficiente y por lo tanto se habla mucho de mecanismos para medir ese progreso. A nivel, por ejemplo, de la sociedad en que vivimos, pues el punto de adaptación a los impactos es fundamental. La gente cada vez va a necesitar redes de protección entre los impactos y por lo tanto estas famosas contribuciones que los países harán, los famosos INDCs, van a incluir elementos de adaptación si quieren, pero no es obligatorio, ¿verdad? Y luego viene todo un debate sobre el tema de la transferencia de fondos, quiénes van a apoyar a quiénes, las contribuciones son voluntarias, obligatorias, a qué país se va a apoyar, a qué países no. Y por supuesto, vemos que no han habido anuncios nuevos de financiamiento post-2020. Entonces, obviamente, esto es una negociación y no deberíamos esperar mucho en esta materia antes, porque justamente es una negociación y esto la plata por lo general viene hasta el último instante. Pero bueno, me gustaría que recordáramos que hay tres grandes interrogantes, de alguna forma Pía las mencionó, ¿verdad? La incertidumbre en materia legal, la incertidumbre se ha resuelto en materia de diferenciación, pero si los países se van a portar bien y van a ser civilizados y aceptar que hay que movernos en modelos de diferenciación del siglo XXI, y a la vez hay incertidumbre en cuanto a plazos. En cuanto a fechas claves para el año que viene, yo no quiero detenerme mucho aquí porque Conexión COP hizo una fantástica infografía y me gustaría que cuando vayan a la página de ellos la bajen. Aquí lo único que quiero recordar es que es un año lleno de cosas y que desde el punto de vista de la sociedad, la gran mayoría de la gente y de la prensa no sabe qué va a pasar. Entonces sabemos que van a haber 5 sesiones, sabemos que para mayo viene la fecha límite para tener un texto de negociación,
Sabemos que los negociadores van a estar llenos de reuniones regionales y sin embargo, como hablaré al puro final, todo esto está todavía en una burbuja técnica y quizás política, pero dentro de las Naciones Unidas. Entonces, en realidad el gran reto que tenemos fuera de las negociaciones es entender qué es lo que los países están llevando a cada una de estas sesiones. Hablemos de qué significará el éxito en París. A ver, es muy probable que la sumatoria de las contribuciones autodefinidas por los países no van a llevar a un mundo que garantice la seguridad climática, los famosos 2 grados o menos de los 2 grados de aumento promedio en la temperatura global. Entonces es obvio y es legítimo que vendrán los cuestionamientos del tipo no perdamos el tiempo con más COPs, ¿verdad? Eso es muy normal y siempre pasa y siempre pasará. Por lo tanto, nosotros los que estamos con un pie adentro, pero sobre todo un pie afuera de las negociaciones, nos toca traducir qué significa una COP para manejar las expectativas, para dar parámetros de éxito, y en esa medida hay que explicar muy bien a la opinión pública, en la prensa sobre todo, que no se valen las preguntas blanco y negro de fracaso o éxito. Dígame en una frase, ¿esto fracasó o es un total éxito? ¿Verdad? Eso no se vale. París es un eslabón de una cadena mayor de esfuerzos, no solo entre estados, sino entre ciudades, entre ciudadanos, entre ONGs, entre empresas, entre inversionistas. Y hay que entender muy bien que la gran pregunta es cómo este eslabón en París podría catalizar giros políticos y económicos en cada uno de los países. Entonces, lo que sí va a ser muy importante es que nosotros definamos parámetros de cuáles van a ser las reglas del juego aceptables, por ejemplo, para los INDCs, para estas contribuciones domésticas. Hay que entenderlas como un mínimo, como un suelo, no como un techo. Tenemos que insistir mucho en nuestros países que son medidas que no pueden ser quitadas drásticamente, no debe haber retroceso, tienen que ser medibles, tienen que ser reportables, tienen que ser verificables, tiene que haber escrutinio, aunque esto no le gusta a los grandes países que emiten, esto no, el escrutinio no les gusta y lo sabemos, pero tienen que ser medidas que puedan recibir escrutinio. Tiene que haber una forma de resolver la tensión tan incómoda que hay entre la adaptación y la mitigación. De alguna forma, a los que nos interesa la adaptación, nos queda este sentimiento de que en la tradición de las negociaciones es un tema de segunda. Esto tiene necesariamente que cambiar, pero todavía no es claro cómo cambiarlo. Y tiene que idealmente haber una señal política de descarbonización, o sea que vamos hacia un mundo donde sí vamos a descarbonizar la economía y esto tiene que ir calando en los inversionistas porque son ellos los que van a determinar en sus inversiones si nosotros vamos hacia un mundo cada vez más carbonizado o no. Entonces necesitamos también señales de largo plazo, aunque ese no debe ser, digamos, el único énfasis. Quisiera enfatizar que hay que tener un mecanismo formal de revisión y ajuste de los compromisos. O sea, cuando la opinión pública en enero de 2016, después de París, vean el acuerdo, es muy probable que no va a ser un acuerdo que va a enamorar al planeta. O sea, tengamos eso claro. Sin embargo, hay formas de responder a esa decepción que podría haber por el hecho de que la sumatoria de los esfuerzos no llega a lo que necesitamos de acuerdo a la ciencia. Entonces hay que enfatizar mucho que debe haber un mecanismo formal de revisión de las metas y de ajuste hacia arriba de los compromisos informados por la ciencia. Esto es vital, pero enfrenta una oposición feroz y ojalá la prensa, ojalá los analistas externos, todos demos más luz para entender qué países se están oponiendo a algo tan vital como es la revisión hacia arriba y el escrutinio de los compromisos. Finalmente, bueno, no finalmente, pero en el tema de América Latina sí quiero enfatizar esta idea de que somos un país puente. Yo estoy más vinculada a ILAC por razones obvias, porque fui negociadora, porque ayudé a la formación de ILAC, porque soy costarricense, pero básicamente se puede decir que la forma en que hemos sido constructivos ha sido a través de un apoyo a la idea de que sí debe ser un acuerdo vinculante, no algo voluntario. Sí tenemos que asumir responsabilidades propias, no solo un grupo X, sino todos, el principio de universalidad.
el tema de que no solo se vale decir comunes sí, pero diferenciadas y decir, pero eso significa que yo no tengo responsabilidad, sino que en el contexto de la COP, América Latina jugó un papel, no todos, pero sí hubo un papel posible en forma de puente, de decir, sí se debe tener una forma de dar responsabilidades a todos, dependiendo de nuestras capacidades y dependiendo de nuestras circunstancias locales. Ese tema no fue, ese concepto ya vino en el Pacto de Estados Unidos y China. La región está dando pasos concretos en estrategias, en NAMAs, en leyes, en maps, en escenarios. La región ha intentado que nos escuchen en materia de adaptación para que haya paridad política entre estos dos temas. Y piensen ustedes la gran inversión que hizo Perú en la COP20, piensen ustedes en la inversión en tiempo, en capital humano, y como se mencionó anteriormente, pues definitivamente la región apoyó la COP latinoamericana, unos más, unos menos, pero se apoyó. Rápidamente, para que tengan una idea, pues el GRULAC no negocia en grupo, pero sí está el ALBA, está el AILA, que está Brasil por aparte, y los otros me refiero a países que no pertenecen a estos tres bloques, ALBA, AILA, o que no negocian con Brasil, pero que están en otros grupos, y ahí caben, por ejemplo, países como Argentina, países como Paraguay, o países de las islas que están en AOSIS. No me voy a detener mucho en el tema de América Latina por si salen las preguntas, pero básicamente, por favor, insistamos en nuestros países en que la región tiene que sacar buenos compromisos, buenas métricas, tienen que ser compromisos consultados públicamente, y básicamente quisiera felicitar a Chile porque ha marcado un hito regional en su consulta pública. Esto ya se mencionó, los países latinoamericanos están poniendo dinero en el Fondo Verde, esto es un hito. Y básicamente tenemos países muy influyentes como Brasil, no siempre estamos de acuerdo, pero básicamente es un país que va a marcar la pauta. Y finalmente, ya estoy en el minuto 15 y me sigue Alberto, pero básicamente quiero enfatizar que hay una tarea urgente de traducción al lenguaje ciudadano, hay que explicar qué significa esto, hay que explicar por qué es relevante para la gente. Los gobiernos de la región por lo general no transparentan sus posiciones ni sus prioridades, entonces este tiene que ser un año donde lo hagan y hay mucho trabajo por delante con la prensa. Tenemos que, ya esta es la última filmina, cerrar la brecha sistémica entre las negociaciones y la agenda ciudadana, y hay muchas ganancias si esa brecha se cierra. Necesitamos que nuestros países entiendan que ganamos si hay consulta pública, y necesitamos obviamente aprovechar el proceso de París para identificar agendas ganadoras para el clima y para la gente, así que la agenda urbana la veo como el gran tema para abordar en este año y hacer cosas concretas, cosas a favor del desarrollo humano y por supuesto a favor del Acuerdo de París. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica, por tu gran presentación. La verdad ha sido muy útil toda la información que nos has dado. Yo quería resumir brevemente las 5 ideas fuerza sobre las cuales nos hablaste sobre el camino hacia París. Primero, que sí hay un momentum para llegar a un acuerdo climático en París, esto es sumamente importante. El acuerdo post-2020 que queremos nos debe permitir reducir y medir nuestras emisiones, pero también adaptarnos a los impactos del cambio climático y transferir fondos. Otra idea fuerza ha sido que habrá muchos cuestionamientos sobre el éxito en París, y hay que explicar muy bien que no hay un total fracaso o un total éxito, sino que París es un eslabón de una cadena mayor de muchos actores, no solo estatales. América Latina, también nos mencionó Mónica, juega un rol constructivo de ser un puente y debemos asumir responsabilidades propias. También, como último punto, entre sus ideas fuerza, Mónica nos habló sobre la importancia de traducir el lenguaje de negociaciones a un lenguaje que se pueda entender por todos. Muchísimas gracias, Mónica. Hemos tenido muchas preguntas y quisiéramos aprovechar, como dijiste tú, el momentum, en tu primera idea fuerza, para rescatar algunas de estas preguntas antes de pasar al último panelista. Entonces, Mónica, si te parece bien, hemos escogido 2 preguntas para ti. La primera es, ¿cómo ves la transición hacia sistemas socioeconómicos bajos en carbono en la región y cuáles son los mayores obstáculos o desafíos en este sentido? Gracias. Bueno, yo pienso que la gran apuesta que hay que hacer, y eso es algo generacional, es que a todos nosotros nos toca insistir en el lado humano.
Nosotros tenemos que humanizar todo esto y empezar a raíz de las necesidades y los riesgos que enfrenta la población, la gente que está en las calles. Es la región más urbanizada de todo el planeta. Lo voy a decir otra vez. Es la región más urbanizada de todo el planeta. 80% de América Latina vive en ciudades. Entonces, yo veo que más que hacer, digamos, un esfuerzo así muy abstracto de una estrategia que a veces se puede quedar en el papel, nosotros necesitamos estrategias socioeconómicas y políticas que empiecen alrededor de, por ejemplo, necesidades en las ciudades, necesidades de salud, necesidades de transporte, y esas necesidades de desarrollo les tenemos que dar respuestas de desarrollo que obviamente tienen que ser respuestas bajas en carbono, resilientes al cambio climático, pero mi punto con esto, y tal vez es controversial en algunas instituciones del Estado, mi punto es que necesitamos revertir esa idea de que la primera pauta para discutir eso es carbono como tal. Nosotros necesitamos agendas urbanas. Y luego en materia de los retos, para mí hay dos grandes retos. Uno, los intereses económicos, ¿verdad? Nosotros vivimos en una región que tiene intereses económicos que algunas veces coinciden con la protección del medio ambiente. Por ejemplo, industrias como el ecoturismo les conviene que el capital natural esté cuidado, y hay empresas y industrias y hay intereses que no están muy felices con la idea de una economía baja en carbono. Entonces, no queda otra que encontrar procesos de facilitación, de negociación política, y esos procesos no pueden estar llevados por el Estado. La gran tarea, por ejemplo, en mi país es convencer que las negociaciones, por ejemplo, en transporte, en energía, no pueden ser llevadas por el Estado, sino que necesitamos facilitación profesional, resolución de conflictos, y entonces ese es un problema, los intereses económicos, pero también el otro gran tema es la inercia, ¿verdad? La inercia institucional, y lo dejo aquí, pero básicamente sabemos que el gran reto a nivel institucional es que el Ministerio de Ambiente, el de Transporte, el de Agricultura, el de Planificación, por lo general no son muy buenos coordinando. Entonces nos toca crear lazos institucionales y desde la sociedad civil hacer propuestas muy concretas. Gracias. Mónica, muchas gracias. Tenemos una última pregunta para ti. ¿Cómo se puede impulsar el tema de adaptación a la COP21, que es clave para la región, cuando el enfoque global está en mitigación? Gracias también por la pregunta. El tema de adaptación es un tema existencial para nosotros, ¿verdad? Somos una región vulnerable y la gente más vulnerable es la gente más pobre, y de la gente más pobre, la más vulnerable son los niños y las niñas que no tienen nada que ver con este problema. Entonces es un tema, como digo, existencial, de principios, es un tema hasta moral. Sin embargo, de aquí a París tenemos que ser muy pragmáticos, y hay una parte de la agenda de adaptación que hay que abordarla en nuestros países. Tenemos que tener la coherencia de hacer que la adaptación sea parte del debate político en nuestras elecciones, en nuestras municipalidades, en nuestras asambleas legislativas. Entonces, por un lado está la agenda doméstica, eso nos daría más credibilidad si este año podemos demostrar que la adaptación efectivamente es una prioridad doméstica, pero a nivel de las negociaciones nosotros tenemos un gran reto, y es que no hay claridad de qué significa un compromiso de adaptación. Por ejemplo, ¿qué significa plata? ¿Pasarle plata de un gobierno a otro? ¿Qué significa? ¿Significa cooperar técnicamente? ¿Qué significa hacer mapas de vulnerabilidad? Entonces, digamos que la región, y yo estoy más familiarizada con AILAC y con México, la región ha intentado hacer cosas, digamos, más aterrizadas, y sin embargo, digamos, todavía no hay, como decir, una situación en la cual lo que está proponiendo la región, por ejemplo, hacer un tipo de plataforma alrededor de la adaptación X con estos parámetros, pues todavía, digamos, crea el pánico, sobre todo en Europa, de que esto va a ser muy caro, y entonces no hemos podido tener un diálogo, digamos, a gusto. Son diálogos muy difíciles, a mí me ha tocado estar en ellos, y la gente se pone muy a la defensiva en ambos lados. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es muy importante que de enero a junio los países que tienen ideas claras en adaptación
hagan propios foros antes de las reuniones, antes de las sesiones, y algo que quiero que quede muy claro para las personas que tal vez no han ido a las negociaciones es que no pensemos que esto se va a ir a resolver a París. O sea, cuando ya París llegue será muy tarde. O sea, nos toca entre enero y junio, o si no antes, a lo interno de cada país, nosotros tenemos que ir a tocar las puertas a nuestros gobiernos y decirles cuál es nuestro compromiso con la adaptación, porque si no lo tenemos claro al interno, difícilmente vamos a tener una posición creíble y políticamente viable como región en las negociaciones. Pero eso es todo un tema y obviamente pues no puedo abordar todo, pero gracias por la pregunta. Muchas gracias, Mónica, por abordar el tema y por haber respondido a las preguntas, y gracias también a todos los que enviaron sus preguntas. Lamentablemente no hemos podido responder a todas, pero bueno, ya tendremos oportunidad de hacerlo. Voy a presentar a nuestro último panelista. Él es Alberto Villar. Alberto es editor de la web Conexión COP. Además ha sido editor de noticias locales en el diario El Comercio de Perú y ha manejado la plataforma web de la sección Sociedad. Es becario de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y cubrió la Cumbre Climática de Lima para Conexión COP. Alberto nos va a hablar sobre su experiencia cubriendo la COP20 y nos dará los 5 consejos más importantes para tratar temas de cambio climático con miras a la COP21. Adelante, Alberto. Alberto, no te... Alberto, ¿Me escuchan ahora sí? no te podemos escuchar, vemos tus láminas. Ahora sí, espérame. ¿Ahora sí me escuchan? Creo que sí. Sí, ahora sí. Bueno, comentaba, ¿ahora sí me escuchan? ¿Sí? Asumo que ahora sí. Voy a ser muy breve en esta exposición. Les voy a comentar sobre esta imagen, que es la imagen que teníamos y que consideramos que puede ser una de las más importantes de toda la COP, ¿no? En este caso, para llegar a esta tuvieron que pasar 14 días, ¿no? 2 días más de los que se había planificado en diciembre para una cumbre que muchos pensaron iba a ser diligente, rápida, ¿no? Muchos, o quizá todos, y yo me incluyo en ese grupo, salvo los periodistas que ya habían cubierto la cumbre antes, la cumbre climática. Yo lo primero que quiero pensar o que se me viene a la mente cuando pienso, cuando imagino la cobertura que hicimos en la conferencia es una palabra, es cansancio, ¿no? He cubierto algunos años periodismo, tengo algunos años de trabajo, pero la dinámica en el portal especializado que teníamos nosotros, que es Conexión COP, que había sido armado con un tiempo razonable, pero tampoco tanto, de que ocurriera este importante evento en Latinoamérica, fue simplemente intensa, ¿no? En esos días, como muchos de ustedes, de repente los participantes que hayan cubierto esta COP en Lima, instalamos una propia sala de redacción en este enorme salón de prensa que está en el Pentagonito, que fue la sede oficial en Lima, y la llamamos la base Kioto, ¿no? Y nos resignamos entre todos a almorzar ensaladas por un par de semanas y sobre todo nos comprometimos pues a disfrutar de aquello que es lo que creo que es la esencia de un periodismo, de un periodista, ¿no? Estar en constante sorpresa. Esta imagen también quiero recordarla, que es la imagen de la televisión en la sala de prensa, que era básicamente el desayuno, el almuerzo y la cena que teníamos todos los periodistas cubriendo esta actividad, ¿no? Ahí era donde se informaban todas las actividades del día, entre reuniones de los bloques de países, las negociaciones en el auditorio principal y presentaciones y conferencias que ocurrían a todas horas, ¿no? Teníamos que estar completamente anclados a esta pantalla, que es, intuyo, lo que ocurre en otras actividades similares,
para poder seguir el cronograma y ver los cambios que en vivo iban ocurriendo. Si un país decidía finalmente no hacer una conferencia en esa hora, sino a las 3:30, y tú no estabas pendiente de la televisión, podías perder una gran cobertura, ¿no? Y con esto quiero llegar al punto clave de una cobertura de este tipo, ¿no? Tenías que estar atento a todo y tenías que estar generando vínculos con los colegas que estaban en ese momento. Aquí en esta imagen ustedes pueden ver computadoras, pueden ver un grupo importante de periodistas afincados. Nosotros tuvimos una gran suerte de poder hacer amigos con periodistas de Latinoamérica, que era algo muy importante. Los periodistas de Latinoamérica, sin embargo, no eran la gran mayoría de toda esta cobertura. En la cumbre había muchos periodistas de Europa, de otros continentes, de Estados Unidos, de Asia incluso, y obviamente las agencias informativas que tenían jornadas muy intensas también, ¿no? Esta imagen puede resumir también un poco el asunto. El hombre que ustedes ven ahí es en la pantalla a lo lejos, y que van a ver mejor en esta imagen, es John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y quien estuvo solo por unas horas en Perú para dar la posición oficial de su país en la COP20, ¿no? La intensidad con la que se cubrió esa conferencia fue magnífica. Los periodistas, según supimos, y lo vivimos, tuvieron que entrar 2 veces a la sala de prensa para ser bien identificados por las personas que estaban, obviamente, brindando la seguridad para el secretario de Estado. Y bueno, personalmente creo que esa imagen, viendo a todos los periodistas que ustedes ven en esta imagen aquí también, cubriendo la conferencia, porque tampoco se pudo entrar mucho, tampoco se abarrotó básicamente la sala, ¿no? Es lo que yo puedo sintetizar como grandes hitos en la jornada, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil de cubrir un evento como este? Quiero resumirlo bastante sencillo, es la cobertura, obviamente, ¿no? Había 2 opciones de cobertura y una de ellas es la que nos dio la periodista brasileña Daniela Chiaretti, de Valor Económico, que nos dio como consejo, ¿no? Nos dijo, cada día deben de elegir una historia con una temática distinta y cubrirlo a profundidad. De repente, no poniéndole la atención tan intensa a la cobertura de negociaciones, que ya sabemos que algunas agencias de información pueden dar con mayor profundidad. Ella, incluso periodista especializada en un medio económico, financiero, trataba mejor de enfocarse en temas específicos. Aquí vemos un par de imágenes de la actividad que es Voces por el Clima, y esta feria nos permitía encontrar historias como estas, por ejemplo. ¿Por qué no estar dentro de esta cobertura? Nos pareció bastante interesante, ¿no? Obviamente, la gran mayoría de periodistas también estaba haciendo eso, estaba cubriendo, enfocados en sus países, o en temas macro como pobreza, cambio climático, ¿no? Esto fue muy, muy interesante para nosotros. La segunda opción fue la que nosotros como una agencia informativa tuvimos. Tuvimos que cubrir la mayor cantidad de recursos informativos para brindarle a los periodistas de Latinoamérica. Saben, de alguna forma, que Conexión COP es una web que se ha creado para brindar información que luego puede ser usada libremente. Entonces, teníamos que estar en los momentos principales y cubrirlo lo antes posible y lo más rápido posible. Entonces, fuimos afinando un poco la estrategia. Obviamente teníamos una jornada muy intensa, pero luego ya fuimos encontrando un secreto, ¿no? Que eran las transmisiones en vivo que se hacían digitalmente en la web de la UNFCCC. Vivimos en una época de periodismo digital y tuvimos que encontrar en ese espacio la mejor herramienta para cubrir momentos en los que no íbamos a poder ir a cubrir físicamente una conferencia, después volver, desgrabar toda nuestra información, ¿no? Esa fue un poco la cobertura que tuvimos en la COP, que fueron días muy intensos, interminables a veces, y que se alargaron un par de días más, pero como ya explicaron Pía y Mónica, nos están llevando a un camino que también va a ser importante en este año, ¿no? Les doy brevemente los 5 consejos que considero que deben de tener los colegas
que van a participar en esta cumbre, que van a cubrir esta cumbre y también en general van a cubrir el cambio climático, ¿no? Primero, la base científica. Es importante ser responsables con la información que estamos manejando, entonces siempre hay temas científicos que es mejor conocer primero antes de preparar nuestros reportajes, entrevistas y demás. Entonces, el documento base que guió la COP20 fue el quinto reporte del IPCC, ¿no? En la diapositiva ustedes pueden ver, les aconsejo que si pueden tomarle una captura de pantalla y luego las vamos a subir en la nota que vamos a hacer para Conexión COP. Van a poder ver primero la web del IPCC, donde van a encontrar todo este informe que sustenta todo el conocimiento que hay a la fecha científicamente sobre el cambio climático, sobre las consecuencias que hay. Entonces, son documentos largos, pero que son importantes tenerlos ahí y poderlos leer en su momento. Abajo ven la síntesis que nosotros hicimos dentro de Conexión COP, y es un resumen mucho más detallado, obviamente, y que les va a servir a ustedes como base. Obviamente siempre está linkeándolos al informe del IPCC. Y abajo de ello ustedes ven las implicancias del quinto reporte en Latinoamérica. Y ahí es donde quería pasar rápidamente a esta página de la Alianza del Clima y el Desarrollo, que ha hecho una nota recientemente y un reporte interesante sobre las implicancias del quinto reporte del IPCC en Latinoamérica. Entonces, para los periodistas de la región les va a servir bastante poder leer este documento. Es un PDF que se lo pueden bajar y les va a servir mucho, ¿no? El segundo consejo que tengo, que recordó también Mónica, es esta infografía. Estar atentos a los sitios que están previos a la COP21 en París. En Conexión hicimos un pequeño resumen de las principales actividades que van a poder descargar dentro, ¿no? Es súper importante que lo tengan ahí. Y también, como parte de esto, por favor, sería interesante que ustedes se mantengan al tanto de noticias que salen constantemente sobre cambio climático. Entonces, si no lo han hecho ya, podrían programar alertas de noticias en Google, por ejemplo, con palabras clave que van a permitirles tener una especie de pantallazo, un panorama diario de lo que se sigue sobre el tema de cambio climático, ¿no? El tercer consejo son dos webs muy importantes para seguir. La web de la COP21, que se está lanzando, si más no creo, el próximo lunes, cop21paris.org. Ahí van a estar informados completamente de todo lo que va ocurriendo en este año y en la agenda que va a tener París con Lima, ¿no? Y obviamente la página de la cop20.pe, que está en inglés y en español y que les va a permitir poder tener la información clara sobre lo que va ocurriendo aquí. Eso. También tengo el último consejo que les quiero dar es el de recursos informativos para sus coberturas. Y esta es una especie de autopublicidad. La van a encontrar en otras webs también, pero nosotros hemos querido reunir en Conexión COP una caja de herramientas en la que van a poder encontrar información sobre fuentes que pueden consultar para sus coberturas periodísticas, PowerPoints que enseñan en forma didáctica lo que implica el cambio climático, además de videos, tenemos infografías que estamos seguros que le van a servir en su cobertura. Hay que recordar que la web brinda recursos a periodistas y líderes de opinión, por lo que esta información puede ser usada libremente y compartida sin problemas. Y quería terminar también con una especie de consejo. Es súper importante también poder cubrir, como lo señalaba Mónica, o traducir estos conceptos o ideas que suelen ser a veces complicados, complejos, que cuando tiene que ver con el cambio climático y negociaciones y las COPs y lo que dicen los países y las partes y tal, tenemos que poder traducirlos. Entonces, mi sugerencia siempre es poder hablar de estos temas de una forma sencilla, didáctica. Les pongo este ejemplo sencillo del país. Sin la selva amazónica se acabó la lluvia en Buenos Aires. Ellos hacen un gran reportaje sobre la importancia del Amazonas y el riesgo que está sufriendo por la deforestación, pero anclándolo en un ejemplo específico. Si le contaran a un porteño, es decir, un porteño de Buenos Aires, que ya no llueve tanto en Buenos Aires por la deforestación de la Amazonía, diría que tal afirmación es una locura. Pero están explicando después que el 19% de la lluvia que cae anualmente en la Cuenca de la Plata tiene su origen en la humedad que se genera en la selva amazónica. Entonces, este tipo de ideas, este tipo de temas y de formas de abordar las noticias, yo creo personalmente que son mucho más interesantes para un medio, sea de cualquier tipo, que tocar temas complejos que el lector o el televidente o el radioescucha no van a poder digerir bien.
Eso es súper importante para todo este año y tenemos que poder reforzarlo, y sería mi último consejo, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alberto, por tu presentación. Ha sido muy útil recibir los consejos sobre cómo cubrir una COP, o cómo ha sido cubrir una COP y cómo cubrir la siguiente COP. Toda esta información la vamos a poner a disposición en la web de Conexión COP, todos estos consejos y las páginas a las que hacía referencia Alberto. Y como nos mencionaba, estén atentos a los próximos hitos, a los que se vienen durante este 2015 y al próximo lanzamiento de la web de la COP21, donde habrá más información sobre este evento. Como estamos con el tiempo corto, vamos a hacer una pregunta a Alberto. La pregunta es, ¿cuál debería ser la forma de comunicar a la población la importancia del cambio climático? Esa es la pregunta que nos han hecho para ti, Alberto. Bueno, lo que comentaba básicamente, yo entiendo y soy consciente, porque me gusta mucho no solo ver desde el punto de vista periodístico, sino más bien como ciudadano, que es un tema complejo, que hablar de 2 grados como límite en la temperatura del planeta y las consecuencias que puede tener para el nivel del mar, para la deforestación y para otros temas, puede ser algo muy complejo. Entonces yo lo único que les pido a los medios es que puedan tocar estos temas de una forma sencilla, como la nota que acabamos de ver ahorita de la selva amazónica, relacionándolo con lo más cercano que puede tener un porteño, que es la lluvia que ellos pueden ver. Y eso solo se va a lograr si es que los periodistas logramos entender todo el tema, ¿no? Logramos de alguna forma especializarnos. El cambio climático y el calentamiento global es algo que toca a la gente desde muy cerca, pero tiene toda una base y tiene todo un respaldo científico y tiene muchas voces y especialistas que les pueden servir a los periodistas para poder comunicar de una mejor manera. Mi gran sugerencia para los medios, y mi humilde sugerencia, es poder tratar estos temas y aterrizarlos. Lograr que una persona que camina por la calle tranquilamente pueda entender de que el calentamiento no es contaminación, sino es dióxido de carbono o algunos gases de efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Y poder trabajar en base a eso, ¿no? También quería añadir simplemente el gobierno o los gobiernos de los países tienen que tener también un gran trabajo de comunicación sencillo para que esto pueda llegar a la gente, que creo que de alguna forma lo han estado haciendo. Listo. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias, Mónica y Pía, por el tiempo y por las presentaciones que hicieron. Ha sido de muchísima utilidad. Hemos recibido muchas preguntas, algunas de las cuales no hemos podido responder, pero intentaremos hacerlo a lo largo de la semana. Quisiéramos agradecer a nuestros panelistas por el tiempo, a ustedes por sus preguntas y también a quienes hicieron posible este webinar, la plataforma Let's LAC, y a quienes ejecutan Conexión COP, que son Euroclima, el PNUMA, Libélula y la Unión Europea. Toda la información sobre este webinar va a estar disponible en la página web de Conexión COP, es www.conexioncop.com. Los invitamos a visitar nuestra web para noticias diarias y para información sobre próximos webinars. Ya para cerrar este webinar, los invito también al siguiente webinar organizado por la plataforma Let's LAC, que será el próximo 22 de enero. El tema, lo pueden ver ahora en pantalla, es desarrollo de conocimiento para el uso eficaz del financiamiento climático internacional. Es el próximo jueves 22 de enero, como mencioné, a las 9 a.m. hora en Costa Rica. Les agradezco nuevamente entonces y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.